Hoy te llevaré a un viaje oscuro y aterrador por 10 cementerios donde lo sobrenatural no es un rumor, sino una realidad que ha dejado huella en quienes se atreven a acercarse. Desde voces de niños que cantan desde la nada hasta manos que emergen de la tierra, cada historia es más escalofriante que la anterior. Quédate hasta el final, porque cada relato revela un misterio que te hará dudar de lo que creías conocer sobre la muerte y lo desconocido. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 1: El coro infantil en Chiapas. El padre Martínez llevaba años sirviendo en la pequeña parroquia de un pueblo enclavado entre montañas y selvas de Chiapas. La iglesia estaba rodeada de un antiguo panteón cuyos nichos y lápidas mostraban el paso inexorable del tiempo, cubiertos de musgo y raíces que parecían querer arrancar los secretos que allí dormían. Una noche, mientras revisaba los preparativos para la misa de las 8 de la tarde, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco, un canto infantil, suave, pero lleno de un tono melancólico que calaba hasta los huesos. Al principio pensó que algún grupo de niños del pueblo ensayaba cerca, tal vez en la plaza o alrededor del cementerio, pero al mirar por la ventana, el lugar estaba completamente vacío. Ningún niño corría, ningún juego resonaba, solo el murmullo del viento entre los cipreses. El canto continuaba, cada vez más claro, y Martínez, con un escalofrío que le subía por la columna vertebral, decidió salir a investigar. Cada paso que daba entre las lápidas parecía despertar un eco fantasmal, un susurro que se mezclaba con el canto. Avanzó hasta el centro del panteón y allí lo vio, sombras diminutas se movían entre las tumbas, apenas perceptibles, pero con una cadencia casi coreográfica, como si fueran un coro invisible. Los niños cantaban himnos que él reconocía de su infancia, pero sus rostros eran difusos, como velados por una niebla que los hacía irreales. Intentó acercarse, y en el momento en que lo hizo, el canto se detuvo, y un silencio absoluto lo envolvió. Era un silencio pesado, cargado de siglos de memorias enterradas, de historias que nadie contaba. El padre sintió que algo tiraba suavemente de su sotana, y al mirar hacia abajo, vio manos pequeñas y pálidas que desaparecían antes de poder tocarlas. Esa noche, Martínez rezó hasta el amanecer sin atreverse a dormir, escuchando el eco lejano del coro que parecía surgir de las mismas tumbas. Días después, varios habitantes contaron haber visto luces tenues danzando entre las lápidas, y a veces escuchaban risas y cantos que se desvanecían al acercarse. Nadie supo explicar si eran almas en pena, espíritus de niños fallecidos hace décadas, o simplemente un fenómeno imposible de entender, pero el padre Martínez sabía que algo, o alguien, seguía cantando en aquel panteón cada noche, recordándole que la vida y la muerte a veces se entrelazan en un coro eterno que solo los valientes se atreven a escuchar. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 2: Del nicho vacío en Sevilla. En el corazón del antiguo cementerio de Sevilla, entre callejuelas de nichos de mármol y panteones cubiertos de enredaderas, había un nicho que llamaba la atención de todos los que pasaban, no por su ornamentación ni por su tamaño, sino por algo mucho más extraño. Siempre amanecía adornado con flores frescas, a pesar de estar completamente vacío. El vigilante nocturno del panteón, don Julián, había trabajado allí durante más de 30 años y jamás había visto a alguien depositarlas. Al principio pensó que sería algún familiar que llegaba con discreción, pero las flores aparecían incluso los días de tormenta, cuando los caminos estaban inundados y la ciudad dormía bajo un manto de lluvia. Era un nicho sencillo, sin inscripción, sin nombre, solo una losa blanca ligeramente desgastada por el tiempo. La primera vez que lo notó, don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un ramo de jazmines blancos y lirios morados descansaba sobre la losa, recién colocado, y un aroma dulce y punzante llenaba el aire nocturno. Lo extraño no era solo la presencia de las flores, sino la perfección con que estaban dispuestas, como si alguien invisible quisiera transmitir un mensaje que él no lograba comprender. Con el tiempo, comenzó a escuchar susurros suaves que surgían de ese nicho, casi como rezos murmullados, pero no había nadie a la vista. Una noche, impulsado por la curiosidad y el miedo que ya se mezclaban en su pecho,
Don Julián decidió quedarse hasta la madrugada, escondido entre las sombras de los cipreses, observando el nicho. A la medianoche, un viento frío recorrió el cementerio y las velas de los nichos vecinos se inclinaron como si temieran algo invisible. Y entonces lo vio, una sombra difusa, casi translúcida. Se inclinó sobre el nicho y colocó un ramo de flores recién cortadas. Su forma era humana, pero etérea, y no dejaba huellas en la tierra ni marcas de movimiento en el aire. Don Julián quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. La figura levantó la cabeza lentamente y, aunque su rostro no era visible, una sensación de profunda tristeza emanaba de ella. Durante semanas, comenzó a investigar la historia del cementerio y de aquel nicho en particular. Descubrió que, hacía más de 100 años, un niño había sido enterrado allí sin nombre, hijo de padres desconocidos que habían muerto durante una epidemia. Nadie reclamó su cuerpo y su nicho quedó vacío, pero desde entonces, cada noche, alguien parecía rendirle homenaje con flores, como si la pena de la muerte no hubiera podido romper el lazo con la vida. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado llantos suaves mezclados con risas de niño, otros aseguraban que, al pasar frente al nicho, sentían que alguien los seguía con la mirada, aunque el aire estuviera vacío. Don Julián nunca dejó de cuidar aquel lugar, pero con cada visita nocturna se daba cuenta de que el nicho no era solo un lugar de descanso, era un portal de memoria, un espacio donde la vida y la muerte se encontraban, donde la soledad de un alma no podía ser ignorada, y donde, cada amanecer, las flores frescas eran la prueba de que alguien, más allá del tiempo y de la muerte, aún recordaba y velaba por aquel niño olvidado. Con los años, incluso otros trabajadores del cementerio comenzaron a notar la presencia de las flores y a hablar en susurros. Del nicho vacío que nunca dejaba de recibir ofrendas, del nicho que parecía tener vida propia, que lloraba en silencio y que continuaba, generación tras generación, recordando a un niño que nunca tuvo nombre, pero que jamás sería olvidado. La sensación de misterio, de algo intangible que vigilaba el lugar, se convirtió en una leyenda local. Nadie se acercaba al nicho sin un temblor en el corazón, y cada flor depositada, cada aroma que flotaba en la noche, servía como un recordatorio de que, en ese rincón de Sevilla, la muerte no había roto el vínculo con la memoria, y que incluso en el silencio de la noche, alguien seguía cuidando de aquel niño invisible. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 3: La sombra que rezaba frente a la cruz en Arizona. En un apartado cementerio del desierto de Arizona, donde el sol parecía derretirse sobre la tierra árida y los cactus proyectaban sombras alargadas que se mezclaban con la penumbra del atardecer, el padre Ramírez había dedicado décadas de su vida a servir a la comunidad local. El cementerio era antiguo, con cruces de madera y piedra desgastadas por el viento y la arena, y en su silencio se percibía una quietud casi sobrenatural, rota solo por el crujir de las hojas secas y el ocasional aullido de algún coyote lejano. Una noche, mientras realizaba su oración rutinaria frente a la cruz principal, notó un movimiento en el rabillo del ojo, una sombra oscura, humana en forma pero difusa en los bordes. Apareció de rodillas ante la cruz, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada en un gesto de súplica silenciosa. Ramírez se quedó inmóvil, sin comprender cómo alguien podía estar allí a esa hora, en medio del desierto, sin dejar huellas en la arena ni alterar la quietud del lugar. La figura no hablaba, no respiraba de manera audible, solo permanecía en oración. Y a pesar de su forma intangible, el sacerdote sentía un peso extraño en el aire, como si la sombra emanara tristeza y arrepentimiento acumulados durante siglos. Durante días, el padre intentó explicarse lo que había visto, pero cada noche la sombra regresaba, siempre a la misma hora, siempre frente a la misma cruz, y siempre en la misma postura de oración. Intrigado y cada vez más inquieto, decidió investigar la historia del cementerio y de aquel sector en particular. Descubrió que hacía casi 100 años, un hombre que había vivido cerca de ese desierto había sido acusado injustamente de un crimen terrible y había fallecido en soledad, sin que nadie reclamara su cuerpo ni rezara por su alma. Desde entonces, según las crónicas antiguas que encontró en los archivos parroquiales, muchos vecinos afirmaban sentir una presencia extraña al pasar por esa cruz, y algunos juraban haber visto una sombra arrodillada, en silencio, como si suplicara perdón por un pasado que ya nadie recordaba. Ramírez, con el corazón cargado de una mezcla de miedo y compasión,
Comenzó a acompañar las apariciones con rezos propios, intentando ofrecer alivio a aquel espíritu atormentado. Cada noche, cuando la sombra se arrodillaba frente a la cruz, un viento frío recorría el cementerio, llevando consigo un aroma a tierra húmeda y a madera quemada, y las velas que el sacerdote encendía parpadeaban como si reconocieran la presencia invisible. A medida que pasaban los días, la figura comenzó a ser más clara, más definida, hasta que Ramírez pudo distinguir la tristeza profunda en su postura y la sensación de arrepentimiento que emanaba. No era hostil ni maliciosa, sino desesperadamente solitaria, buscando redención a través de un ritual silencioso que nadie podía presenciar salvo él. Vecinos y visitantes del cementerio comenzaron a notar cambios sutiles, un susurro apenas audible durante el viento del desierto, una sensación de que alguien más rezaba junto a ellos, aunque no hubiera nadie. Algunos se atrevían a mirar hacia la cruz y juraban ver una sombra que desaparecía al intentar acercarse, como si el propio espíritu respetara la distancia entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el tiempo, el padre Ramírez comprendió que aquel ser no pedía nada material, solo reconocimiento y compañía, y que su existencia estaba atrapada entre la culpa, el olvido y la devoción que él podía ofrecer. Cada oración que recitaba parecía aliviar un poco la pesada melancolía de la sombra, y aunque nunca pudo tocarla ni verla con claridad total, sentía su presencia como un recordatorio de que, en ese desierto árido de Arizona, la devoción, la injusticia y el arrepentimiento podían coexistir en una forma silenciosa, oscura y eterna, donde la sombra continuaba rezando frente a la cruz noche tras noche, esperando algún día encontrar la paz que le había sido negada en vida. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 4 del hombre que pedía misa en Salamanca. En la vieja ciudad de Salamanca, donde las piedras de la universidad y la catedral guardaban ecos de siglos de historia, el padre Ortega recibía visitas de feligreses habituales, pero una tarde de invierno llegó un hombre que nunca antes había visto. Vestía ropas anticuadas, de telas gruesas y gastadas, y sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y súplica que helaba la sangre. Se acercó al confesionario y pidió, con voz temblorosa, que se le ofreciera una misa especial, algo urgente, algo que debía hacerse sin demora. Ortega, acostumbrado a los pedidos de la parroquia, sintió un escalofrío inexplicable, un presentimiento oscuro que lo hizo observar cada gesto del visitante con detenimiento. El hombre detalló que deseaba una ceremonia para un alma que, según él, había quedado olvidada y necesitaba ser guiada hacia la paz eterna. Dio pocos datos, ningún nombre, ninguna fecha clara, solo insistía en que la misa debía celebrarse esa misma noche, a la luz de las velas del altar mayor. Mientras preparaba la iglesia, Ortega percibió un cambio en el aire, una densidad que hacía que el aroma de las velas y el incienso se volviera casi abrumador, cargado de siglos de rezos y secretos. Durante la ceremonia, el hombre permaneció de pie en un rincón, con las manos juntas y los ojos fijos en el altar, repitiendo en silencio palabras que el sacerdote no reconocía, aunque parecían antiguas, casi olvidadas por el tiempo. Cuando la misa terminó, Ortega, movido por una curiosidad que se mezclaba con temor, preguntó al hombre su identidad. Él sonrió, pero era una sonrisa vacía, desprovista de vida. Y con un susurro que parecía arrastrar siglos de polvo y olvido, respondió que hacía mucho tiempo que había muerto, que su cuerpo ya no existía en el mundo de los vivos, y que solo había venido a asegurarse de que alguien recordara su nombre y su alma antes de que el tiempo lo borrara por completo. Ortega sintió un escalofrío intenso, todo en la iglesia parecía susurrar su historia. Al mirar hacia donde había estado, el hombre ya no estaba. Nadie más en el vecindario lo había visto salir. Intrigado, Ortega comenzó a revisar los registros antiguos de la parroquia y encontró, entre páginas amarillentas y polvorientas, un registro que coincidía exactamente con la descripción del visitante, un hombre fallecido hacía siglos, víctima de una enfermedad y de la indiferencia de quienes lo rodeaban. Nadie había celebrado una misa por él desde entonces, y su existencia se había desvanecido en la memoria de la ciudad. Desde aquella noche, Ortega notó cambios extraños en la iglesia, velas que se encendían solas, susurros que recorrían los pasillos vacíos, y una presencia silenciosa que parecía vigilar cada misa, cada oración, como si aquel hombre aún caminara entre los vivos de manera intangible, buscando redención y reconocimiento. Con el tiempo,
otros sacerdotes y feligreses comenzaron a percibir la misma sensación, que había alguien más en la iglesia, alguien que pedía ser recordado, alguien que, aunque muerto desde hacía siglos, aún necesitaba que su misa se celebrara para mantener viva su memoria. Ortega comprendió que aquel hombre no era un espectro malicioso, sino un alma atrapada entre la historia y el olvido, que aparecía solo para pedir lo que merecía, ser recordado, ser honrado, y que alguien en el mundo de los vivos ofreciera oraciones por él, recordándole a todos que incluso cuando el cuerpo desaparece, la memoria y la necesidad de redención pueden persistir más allá de la muerte. Desde entonces, cada vez que Ortega celebra una misa en la iglesia, siente su presencia silenciosa en la penumbra, observando, rezando y esperando que nunca se olvide que existió, que vivió y que, a través de aquella ceremonia, su alma finalmente encuentra un eco en el mundo que dejó atrás. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 5. El altar encendido en Michoacán. En un pequeño pueblo de Michoacán, rodeado de montañas y lagos que reflejaban la luz de la luna como espejos oscuros, existía una iglesia antigua cuyos muros de adobe conservaban la memoria de generaciones enteras. El padre Herrera, encargado de la parroquia desde hacía 20 años, había aprendido a respetar los silencios de aquel lugar, los murmullos del viento entre los árboles del cementerio y los pasos que parecían resonar sin dueño en los pasillos vacíos. Pero había algo que desafiaba toda explicación. Cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, un altar en la capilla lateral aparecía encendido, con velas nuevas ardiendo y dispuestas en un círculo perfecto, como si alguien las hubiera colocado con cuidado ritual. No había nadie allí, y las puertas estaban cerradas, con el candado intacto. Al principio, Herrera pensó que algún aldeano supersticioso entraba sigilosamente para rendir homenaje a algún santo, olvidado o a un difunto querido, pero pronto se dio cuenta de que la aparición era demasiado precisa, demasiado regular, y que las velas siempre eran nuevas, nunca consumidas por completo ni gastadas por la humedad del lugar. Una noche, movido por la curiosidad y la inquietud, decidió quedarse despierto en la sacristía, oculto entre las sombras. A las 3 de la madrugada, un frío intenso recorrió la iglesia, mucho más frío que el aire del desierto que rodeaba el pueblo. Herrera escuchó un leve crujido, como el roce de un vestido sobre la piedra del piso, y vio una luz tenue que parecía surgir del mismo altar. Cuando se acercó, percibió la silueta de un niño, apenas visible, con una expresión de tristeza infinita en el rostro. El pequeño no hablaba, no emitía sonido alguno, solo permanecía de pie, observando las velas encendidas y, en silencio, parecía agradecer la ofrenda luminosa. Herrera sintió que su corazón se comprimía ante la presencia del espectro. No había miedo, sino una mezcla de compasión y asombro. Durante semanas, investigó la historia del lugar y descubrió que hacía más de 50 años, un niño había fallecido repentinamente a causa de una enfermedad, y su familia, sumida en la pobreza y la desesperación, nunca pudo darle un entierro digno ni colocarle un altar en la iglesia. Desde entonces, los aldeanos hablaban en susurros de un niño que aparecía a medianoche, que cuidaba del altar y parecía atraer la luz y la devoción hacia sí mismo, buscando, quizá, el consuelo que la vida le había negado. Cada aparición estaba acompañada de un aroma dulce y penetrante, como a incienso mezclado con flores frescas, y Herrera notaba que la temperatura descendía, envolviendo el ambiente en una neblina que parecía casi tangible. Con el tiempo, comenzó a sentir que el niño no solo encendía el altar, sino que esperaba que alguien rezara por él, que alguien recordara su nombre y su existencia efímera. Incluso otros sacerdotes del pueblo empezaron a percibir la misma sensación. Al llegar a la iglesia a horas intempestivas, encontraban las velas encendidas, perfectamente alineadas, y un frío respetuoso que les hacía susurrar oraciones sin atreverse a preguntar por qué o cómo. Herrera comprendió que aquel altar encendido no era una broma de la mente ni un fenómeno natural, era la manifestación de un espíritu que exigía reconocimiento, que necesitaba la luz para sentirse acompañado en la eternidad. Con cada vela que ardía, con cada oración murmurada en su nombre, el pequeño espectro parecía retroceder un poco de la tristeza infinita que lo había acompañado desde su muerte, y Herrera entendió que la devoción, incluso en los lugares más recónditos y olvidados, puede trascender el tiempo y la distancia, tocando el alma de quienes aún recuerdan que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en formas silenciosas, misteriosas y llenas de luz. Desde entonces,
cada 3 de la madrugada, el padre Herrera nunca falta a su vigilia. Sosteniendo la luz de las velas, observando el altar encendido y sintiendo la presencia del niño que, entre sombras y fuego, le recuerda que incluso los olvidados pueden encontrar compañía y consuelo en la eternidad. Historia 6. La mujer sin pies en Alabama. En un remoto cementerio del norte de Alabama, rodeado de robles centenarios y campos que parecían extenderse hasta el infinito, se contaba una historia que los lugareños mencionaban con susurros cargados de miedo y respeto. Hacía décadas que los visitantes ocasionales afirmaban haber visto una figura femenina flotando sobre las tumbas. Una mujer vestida con un largo vestido gris, con el cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Pero lo más perturbador era que no tenía pies, sus pies parecían desvanecerse en el aire, como si la gravedad no la tocara, y no dejaba huellas ni marcas en la tierra húmeda del cementerio. El padre Sullivan, responsable de la iglesia cercana, escuchó estos relatos desde joven, y aunque al principio los desestimó como superstición, pronto comenzó a notar fenómenos extraños durante sus visitas nocturnas. Una noche de otoño, mientras caminaba entre las lápidas para encender velas por los difuntos del día, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y vio, entre la niebla que se levantaba de la tierra húmeda, la silueta de la mujer. Flotaba suavemente, sin esfuerzo, siguiendo los caminos entre las tumbas como si reconociera cada sepultura y cada memoria que guardaba el lugar. Sullivan quiso acercarse, pero sus pies parecían pegarse al suelo, y una sensación de pavor lo detuvo. Por más que avanzaba, la mujer mantenía la misma distancia, siempre intacta y etérea. No hablaba, no emitía sonido, pero a veces parecía inclinar la cabeza, como si observara con atención y juicio a los vivos que se atrevían a irrumpir en su territorio. Con el paso de los días, el sacerdote comenzó a investigar la historia del cementerio y encontró relatos antiguos que hablaban de una mujer que había fallecido trágicamente a finales del siglo XIX. Se decía que había sido enterrada injustamente en la periferia del panteón, sin ceremonia ni nombre en su lápida, víctima de un crimen que nadie se había preocupado por esclarecer. Su espíritu, según contaban, no podía descansar, y su manifestación sin pies era un símbolo de su incapacidad para abandonar aquel lugar, de su condena a vagar entre los vivos y los muertos sin poder caminar, sin poder escapar de la injusticia que había sufrido. Cada noche, la mujer sin pies recorría el cementerio, y los que la observaban aseguraban sentir un peso invisible que oprime el pecho, un frío que no pertenece al aire sino al alma, y un silencio absoluto que hacía que incluso el viento dejara de moverse entre los árboles. Sullivan comenzó a rezar por ella, ofreciendo misas y encendiendo velas en su memoria, y notó que, aunque su figura no desaparecía, la atmósfera se volvía menos opresiva, menos cargada de un dolor palpable. Algunos aldeanos valientes comentaban que, al pasar por el cementerio, sentían que la mujer los seguía con la mirada y que su flotación parecía guiarla entre las tumbas, asegurándose de que nadie olvidara que existió y que su sufrimiento había marcado aquel lugar para siempre. Con los años, la presencia de la mujer se convirtió en un recordatorio constante para todos los que cruzaban las puertas del cementerio. Una advertencia de que la muerte no siempre otorga paz, que las almas heridas pueden vagar entre los vivos, y que a veces los fantasmas más inquietantes no buscan hacer daño, sino simplemente ser recordados, reconocidos y acompañados. Sullivan entendió finalmente que la mujer sin pies no era una amenaza, sino un alma atrapada entre la injusticia y la memoria, flotando entre las tumbas de Alabama, recordándole a todos que incluso en la muerte, la dignidad y la existencia pueden persistir, silenciosas, invisibles y eternamente presentes. Historia 7. El niño que lloraba bajo tierra en Málaga. En las colinas que rodean Málaga, donde los olivares se mezclan con antiguos cementerios cubiertos de musgo y lápidas desgastadas por el tiempo, se encontraba un panteón casi olvidado, visitado solo por los lugareños y por algún sacerdote que aún mantenía las tradiciones de antaño. Allí, en un sector apartado del cementerio, se contaba la historia de un niño que lloraba bajo tierra, un llanto tan real y desgarrador que quien lo escuchaba no podía evitar detenerse y sentir un escalofrío, recorrerle la columna vertebral. El padre Navarro, responsable de la iglesia cercana, había oído rumores desde joven, pero nunca les dio importancia hasta aquella noche de invierno en la que, revisando las tumbas antes de la misa de la tarde, escuchó un sollozo débil que parecía emanar de la tierra misma. Al principio pensó que era el viento jugando entre las lápidas, o tal vez un animal atrapado entre las raíces, pero el sonido era demasiado humano, demasiado angustiado, y parecía moverse bajo sus pies, como si recorriera los túneles y nichos del cementerio en busca de alguien que lo escuchara.
Intrigado y perturbado, Navarro decidió quedarse hasta el amanecer, recorriendo cada sendero, tocando cada lápida, y el llanto lo seguía, apagándose y volviendo a surgir en diferentes puntos, como si el niño estuviera atrapado en un laberinto subterráneo que él no podía ver. Con el paso de las horas, el sonido se hizo más claro, y Navarro comprendió que no era un sollozo cualquiera, era el lamento de un alma que había sido enterrada prematuramente, quizá víctima de enfermedad o de accidente, que no había recibido la despedida adecuada ni la oración que merecía. Los días siguientes, el sacerdote revisó los archivos de la iglesia y descubrió registros antiguos de un niño fallecido hacía casi un siglo, cuyo cuerpo había sido enterrado en aquel lugar por la prisa de la epidemia que azotaba Málaga. La lápida, si alguna vez existió, se había perdido con el tiempo, y nadie había vuelto a rezar por él. Navarro comenzó a organizar vigilias nocturnas, encendiendo velas y recitando oraciones mientras escuchaba los lamentos que emergían de la tierra. A veces, sentía un frío intenso que descendía desde el suelo, y podía percibir un aroma a tierra removida y flores marchitas, como si el niño intentara comunicarse con él, agradeciendo el reconocimiento que le ofrecía. Algunos aldeanos que pasaban cerca del cementerio contaban historias similares, pasos leves sobre la tierra, un sollozo que se detiene cuando alguien se acerca, y la sensación de que una presencia pequeña y frágil los observaba desde debajo de la superficie, reclamando atención y cuidado. Con el tiempo, Navarro comprendió que aquel niño no buscaba miedo ni alarma, solo quería ser escuchado, ser reconocido y acompañado, aunque su existencia permaneciera bajo tierra. Cada oración que el sacerdote pronunciaba parecía calmar un poco los sollozos, y aunque el llanto nunca desapareció del todo, sí se volvía menos angustioso, como si la devoción y el recuerdo pudieran aliviar la soledad eterna de aquel espíritu. Incluso años después, los fieles que visitaban el panteón sentían, al acercarse al sector donde descansaba el niño, una mezcla de respeto y temor reverente. Escuchaban el eco de un llanto débil que no pertenecía a los vivos, y comprendían que aquel niño seguía presente, recordando que la muerte no siempre otorga silencio, y que algunas almas requieren paciencia, cuidado y memoria para encontrar consuelo. En Málaga, entre las sombras de los olivos y las lápidas antiguas, el niño que lloraba bajo tierra se convirtió en un recordatorio eterno, incluso los más pequeños, los olvidados por la prisa y el tiempo, merecen ser escuchados, y su llanto, aunque silencioso para muchos, sigue resonando para quienes tienen la valentía de prestar atención al susurro de los que ya no respiran. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos. Historia 8 del ataúd que sudaba agua salada en Cádiz. En el antiguo cementerio marítimo de Cádiz, donde las olas rompían con fuerza en los acantilados cercanos y el olor a sal impregnaba el aire incluso entre las lápidas, existía un ataúd que desconcertaba a todos los que se acercaban. Era un féretro de madera oscura, cuidadosamente barnizado, con detalles de bronce que reflejaban la luz de la luna en noches despejadas. Lo extraño no era su apariencia, sino que, sin importar la estación o la humedad del ambiente, siempre sudaba un líquido transparente con olor a mar, como si el propio océano se filtrara a través de sus tablas, dejando pequeñas gotas brillantes sobre la tierra que lo rodeaba. El padre Lorenzo, encargado del cementerio desde hacía años, fue el primero en notar aquel fenómeno durante una exhumación rutinaria. Al abrir el ataúd para un ritual de bendición, percibió inmediatamente el aroma salado y la humedad persistente que lo cubría. La madera estaba tibia al tacto, como si respirara, y la sensación de presencia era tan intensa que sintió que alguien lo observaba desde dentro. Nadie había sido enterrado en aquel ataúd hacía décadas. Los registros confirmaban que el cuerpo que originalmente descansaba allí había desaparecido misteriosamente, poco después del sepelio. Sin embargo, las gotas continuaban apareciendo, deslizándose lentamente por la madera, formando charcos que reflejaban la luz de las velas y el rostro preocupado del sacerdote. Durante semanas, Lorenzo decidió vigilar el ataúd. Cada noche, al acercarse, percibía un frío húmedo que recorría el aire, acompañado de un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien llorara desde el interior. En ocasiones, creyó escuchar palabras mezcladas con el rumor de las olas, súplicas, rezos y nombres que nadie podía reconocer. La comunidad comenzó a hablar de la maldición del mar que habitaba aquel ataúd,
Y aunque algunos intentaban racionalizarlo, muchos sentían una presencia que no podía explicarse. Investigando en los archivos antiguos, Lorenzo descubrió que un niño había sido enterrado allí en el siglo XIX, hijo de un marinero que nunca regresó de una tormenta en alta mar. El niño había fallecido poco después de que su padre zarpara, y su madre, destrozada por la pena, había clamado al océano que protegiera a su hijo en la eternidad. Algunos afirmaban que el ataúd sudaba porque el niño lloraba eternamente por su padre ausente, y que el líquido salado era la manifestación de un vínculo que ni la muerte ni la distancia podían romper. Con el tiempo, el padre Lorenzo comenzó a realizar oraciones frente al féretro, llevando velas y pequeñas ofrendas de flores blancas y conchas marinas. Cada ritual parecía calmar un poco el llanto contenido dentro de la madera, y aunque el sudor del ataúd nunca desapareció por completo, su presencia se volvió menos inquietante, más solemne, como un recordatorio del dolor humano que trasciende el tiempo. Algunos trabajadores nocturnos del cementerio aseguraban ver la silueta de un niño jugando alrededor del ataúd, reflejada en la niebla que a veces cubría el lugar, y percibían un aroma a sal que se mezclaba con el incienso de las ceremonias, evocando la cercanía del mar y la eternidad del sufrimiento. Con los años, el ataúd que sudaba agua salada se convirtió en una leyenda local, un símbolo de amor y pérdida, de la conexión imposible entre la vida y la muerte, y de cómo el mar, testigo silencioso de tantas tragedias, podía manifestarse a través de un simple féretro, recordando a todos los que lo visitaban que algunas penas nunca desaparecen y que incluso bajo tierra, la nostalgia y la tristeza pueden tener forma y olor, húmedos, salados y perpetuos. Historia 9. El grito detrás del muro en Texas. En un apartado cementerio del oeste de Texas, rodeado de llanuras secas y arbustos que parecían susurrar con el viento, se encontraba un muro de piedra que separaba la sección más antigua del camposanto del resto de las tumbas recientes. Nadie cruzaba aquel muro salvo los más valientes, porque se decía que detrás de él resonaban gritos que ningún ser vivo podía emitir. El padre O'Connor, recién llegado al pueblo para hacerse cargo de la parroquia local, escuchó por primera vez los rumores de los feligreses. Cada vez que alguien rezaba cerca del muro, un grito desgarrador emergía desde el otro lado, un sonido que penetraba en los huesos y helaba la sangre. La primera vez que decidió comprobarlo, caminó hasta la medianoche por el sendero polvoriento que llevaba al muro. Al llegar, un silencio absoluto lo envolvió, roto solo por el crujir de sus botas sobre la grava seca. Entonces, al pronunciar el primer Ave María, un grito agudo, prolongado y desesperado surgió de detrás de la piedra, reverberando como si 1000 voces se unieran en una sola, llenando el aire con dolor y furia contenida. O'Connor retrocedió, tambaleándose ante la intensidad del sonido. Parecía que alguien estaba atrapado, suplicando auxilio, pero no había señales de vida visible. Cada noche, los gritos se repetían, exactamente al mismo momento en que el sacerdote ofrecía sus oraciones, y cada vez eran más intensos, mezclándose con el viento que recorría las llanuras, formando un eco que parecía perseguirlo incluso cuando se alejaba del cementerio. Intrigado y aterrorizado, el padre comenzó a investigar la historia del muro. Encontró registros antiguos que hablaban de un hombre acusado injustamente de brujería a finales del siglo XIX, que había sido encerrado tras aquel muro por miedo y superstición de los vecinos. Murió solo, sin posibilidad de redención, y su cuerpo fue sepultado en la tierra del muro, pero con prisas y miedo, sin ceremonias ni oraciones, como si su existencia hubiera sido condenada al olvido. Desde entonces, según los registros y los testimonios de antiguos pobladores, cualquiera que intentara acercarse al muro escuchaba un grito, un alarido de injusticia y desesperación que se negaba a ser silenciado. El padre O'Connor, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a realizar vigilias nocturnas, rezando por aquel espíritu atrapado, ofreciendo oraciones por su alma y encendiendo velas en el sendero que conducía al muro. A veces, mientras recitaba los rezos, sentía un frío intenso que descendía desde el suelo, y percibía un aroma a tierra removida y madera quemada, como si el espíritu intentara comunicarse con él, agradeciendo la atención y la devoción. Los gritos no cesaban, pero el sacerdote notó que, al terminar sus oraciones, disminuían en intensidad, como si el alma encontrara un breve alivio en la atención de alguien vivo. Algunos aldeanos valientes comenzaron a acompañar al padre, y coincidían en sentir la misma presencia, un dolor profundo y humano, una injusticia que el tiempo no había logrado borrar, y la certeza de que detrás del muro, alguien todavía reclamaba ser escuchado y recordado. Con los meses, O'Connor comprendió que el muro no solo separaba la tierra de los muertos de la de los vivos, sino que contenía un grito atrapado,
un eco de sufrimiento humano que necesitaba reconocimiento. Cada noche, al escuchar los alaridos, el sacerdote sentía la mezcla de miedo y compasión que lo mantenía vigilante, rezando por aquel espíritu que había sido olvidado demasiado pronto, comprendiendo que a veces los gritos más aterradores no buscan causar daño, sino simplemente que se les escuche, que se les recuerde y que, finalmente, alguien les devuelva la dignidad que la muerte les arrebató. En Texas, entre la piedra seca y el viento que arrastraba el silencio, el muro permanecía como un recordatorio de que las injusticias pueden resonar a través de los años, y que incluso los muertos pueden levantar su voz, demandando atención, memoria y redención de aquellos que aún caminan entre los vivos. Historia 10. La mano que salió de la tierra en Illinois. En un viejo cementerio rural de Illinois, rodeado de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte y árboles retorcidos que parecían susurrar secretos antiguos con el viento, existía una tumba que nadie recordaba haber visitado en años. Las lápidas cercanas estaban cubiertas de musgo y líquenes, y el suelo se encontraba reseco en verano y lodoso en invierno, guardando entre sus capas historias de vida y muerte que se mezclaban con el aroma a tierra húmeda y hojas podridas. Durante un sepelio de rutina, el padre McAllister, encargado de la parroquia del pueblo, observaba cómo el féretro era depositado cuidadosamente en la tierra. Todo parecía normal hasta que un extraño movimiento llamó su atención. Una mano surgió lentamente del suelo, emergiendo junto al ataúd con dedos rígidos, como si alguien intentara aferrarse a la vida desde el interior de la tumba. McAllister retrocedió, incapaz de comprender lo que sus ojos veían. La mano no pertenecía a un cuerpo visible, no había rastro de brazo ni de figura, solo aquella extremidad que se extendía desde la tierra con una fuerza silenciosa y desesperada. Los presentes gritaron, algunos huyeron, otros quedaron paralizados por el terror, y el sacerdote, con el corazón latiendo aceleradamente, sintió que un frío intenso recorría cada rincón del cementerio, mezclándose con el olor a tierra removida y humedad que parecía impregnarlo todo. Durante horas, la mano permaneció allí, rígida y aterradora, y aunque nadie se atrevía a acercarse, parecía reclamar algo, como si exigiera ser escuchada, ser liberada o simplemente ser reconocida. McAllister investigó los registros de la parroquia y descubrió que hacía más de 50 años, un hombre había sido enterrado en esa tumba sin que nadie presenciara la ceremonia. Un extraño accidente había provocado su muerte y su entierro se había hecho con prisas y sin los rituales adecuados. Algunos vecinos afirmaban que el hombre había sido un tipo reservado, con deudas y enemigos, y que su alma estaba inquieta, incapaz de descansar, atrapada entre la tierra y el mundo de los vivos. Durante las noches siguientes, el padre decidió velar la tumba, encendiendo velas y rezando en voz alta por la redención del alma. A veces, sentía que la tierra vibraba ligeramente bajo sus pies y escuchaba un susurro apenas perceptible que recorría el aire como un lamento, palabras que no podía entender, mezcladas con un aroma a humedad, tierra removida y algo metálico, como si la desesperación del hombre aún impregnara el lugar. Con el tiempo, los movimientos de la mano se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. McAllister comprendió que aquella manifestación no buscaba dañar, sino comunicar una necesidad ancestral de reconocimiento y acompañamiento. El hombre enterrado requería que alguien supiera que existió, que su vida y su muerte importaban, y que su alma no podía descansar en silencio. Algunos trabajadores del cementerio que vigilaban el lugar por la noche aseguraban sentir un toque leve en sus hombros, un escalofrío que recorría la espalda y la certeza de que algo los observaba desde debajo de la tierra. Cada aparición de la mano se convirtió en un recordatorio de que la muerte no siempre concede paz, que algunos cuerpos y almas requieren paciencia, cuidado y memoria para encontrar alivio, y que incluso un gesto tan simple como una extremidad emergiendo de la tierra puede ser un grito silencioso que clama justicia, reconocimiento y consuelo. En Illinois, bajo la luna fría y los árboles centenarios, la tumba con la mano que salió de la tierra permaneció como un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida, de la desesperación que puede trascender el tiempo, y de la necesidad eterna de recordar, rezar y acompañar a quienes han partido, incluso cuando su presencia parece imposible y sobrenatural. Si estas historias te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes, darle like a este vídeo para apoyar el contenido, y dejar en los comentarios cuál de estas historias te aterró más. Tu participación mantiene viva la oscuridad que queremos explorar juntos.